Buenas tardes a todos. Me han dado una carga de responsabilidad enorme con toda esta propaganda que me han hecho. Pero bueno, vamos a tratar de contarles un poco mi experiencia. 10 años desde que, han dicho por ahí un trabajo de 10 años desde que licitamos el software con la empresa que hasta el día de hoy nos está acompañando, pero la realidad es que yo llevo 16 años al frente de este proyecto. Empezamos con un sistema en Clarion que era prácticamente un inventario, pero que nos sirvió para empezar a generar un poco la cultura y la idea de que había que cargar los datos en algún lado. El ámbito judicial es un ámbito complicado para la tecnología, porque ustedes saben que los abogados somos, yo creo que de todas las profesiones, una de las más atadas, si no la más atada a las tradiciones, a la cosa, al papel, por supuesto, y somos esquemáticos y formales, y nos cuesta el cambio porque todavía seguimos expresando algunas cosas en latín. O sea, pretender innovar en un ámbito judicial es realmente una tarea difícil. Por eso me llevó tantos años, pero al final lo logramos. Y bueno, es el primer caso en el país de una justicia sin papeles. Y esto de lo que me enorgullezco, en realidad no es un mérito exclusivamente mío, por supuesto, es el resultado de una serie de factores que se dieron en la provincia como para que nosotros podamos realmente encabezar un proyecto de este tipo. Y ahora sí, voy a empezar por el final. Les voy a decir, en realidad, cómo impactó este resultado de una justicia sin papeles, qué impacto veo yo que ha producido hoy, cuando ya es algo que se concretó, no es un proyecto, no es un sueño, es una realidad, es la realidad que tenemos en el Poder Judicial de San Luis. Entonces, yo les puedo decir con tranquilidad qué es lo que pasa cuando sacamos el papel de la justicia. Se transparenta. Sí, Marcela, se transparenta. Y eso es a lo mejor una de las cosas que más resistencia provoca. Claro. Duele decirlo, pero es la verdad. Hay áreas a las que la transparencia no les gusta. Hay personas a las que la transparencia no les gusta. Entonces, esto es tal vez lo que genera a veces más resistencia. No la dificultad por absorber la tecnología, sino el miedo a la transparencia, a que me vean, a que me juzguen. Sobre todo para los que estamos acostumbrados a juzgar al resto. Entonces, eso cuesta. Acerca a la gente a lo que genera la justicia, acerca a los abogados a lo que genera la justicia. Nosotros tenemos los abogados interactuando vía web con el expediente judicial. Ellos ingresan sus escritos, menos las audiencias, que es para lo único que van a tribunales, para el resto no van más. El ciudadano común que tiene un expediente ya no necesita ir permanentemente al estudio del abogado a preguntarle cómo va su tema. Puede, con una clave que le damos en la Secretaría, controlar su expediente íntegro sin necesidad de consultar con el abogado, lo cual a algunos abogados no les gusta. Volvemos a la transparencia. Porque muchas veces ya no se puede más decirle, no, sí, que el juzgado se demora, yo hice la presentación, y el cliente va y lo mira. Optimiza. ¿Y qué optimiza? Optimiza el circuito de gestión interno de los juzgados. Porque, por ejemplo, antes teníamos a lo mejor 3, 4 personas en la mesa de entradas para atender un montón de gente que se amontonaba entre profesionales y particulares, y ahora eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, uno de los trabajos más fuertes que tuvimos que hacer con los organismos judiciales fue hacer un nuevo modelo de gestión, decirles, bueno, a ver, tenés que reubicar la gente. Todos los que hacían algo que era un proceso automático, que lo puede hacer una máquina, ponelos a pensar, ponelos a generar ideas, ponelos a hacer otra cosa. Estos 4 que tenés en mesa de entradas que ayuden a decretar, enseñarles a decretar, y entonces aceleramos. De esa manera son más cabezas pensando, son más personas produciendo cosas útiles en vez de estar poniendo sellos o controlando lo que escribió otro para ver si tiene algún error y devolvérselo y decirle, andate al estudio y corregirlo porque te equivocaste en esto. Ahora esa corrección y control se hace online. El juzgado
abogado controla, le corrige directamente y lo saca al oficio, a lo que sea. Entonces, todo eso que hace, optimiza y acelera los tiempos. Se han acelerado notablemente los tiempos en las causas. Las notificaciones, nosotros, hay un principio de derecho procesal con el que esgrimían los abogados para que nosotros no hiciéramos las notificaciones directamente desde el Poder Judicial, porque esa era una tarea que la hacían los abogados. Pero los abogados, con esa tarea, me incluyo, hacíamos, porque yo también he litigado, manejábamos el tiempo. O sea, si tengo muchos juicios que me están complicando y bueno, a este lo piso y no hago la cédula y espero que me libere de este otro, en el momento en que la notificación la empieza a hacer el juzgado y tiene 3 días para hacerla, ya no se puede especular con muchas cosas que antes especulábamos. Entonces se aceleran los tiempos. El ahorro es enorme, no es solo para el Poder Judicial, el ahorro también es para el profesional. El profesional, nosotros en San Luis tenemos 3 circunscripciones judiciales en las que litigan todos los abogados, o la gran mayoría tienen juicios, los de la capital tienen juicios en Villa Mercedes o en Concarán, en alguna de las ciudades del interior, que antes era viajar, una audiencia siguen viajando, pero todo el resto, a controlar el expediente, a presentar un escrito, había que viajar 180 kilómetros de ida y de vuelta, para hacer una gestión a lo mejor de 2 minutos. Bueno, eso no se hace más. El abogado ya no viaja más, hace todo desde su casa, desde su estudio, desde donde esté. Entonces eso le ha reducido enormemente los gastos fijos que tenían en el estudio. En movilidad, en papel, porque ya no se acompañan más copias de cada cosa que presenta, que eran hojas y hojas de papel con copias. Eso desapareció. Entonces todo eso hace a un gran ahorro. Y finalmente iguala, y yo puse esto porque realmente lo que ha generado esto es que cuando entra un escrito, que lo tienen en la bandeja de entrada del sistema en el juzgado, ya no es lo mismo que cuando iba el profesional con el escrito en la mano. Cuando iba el profesional con el escrito en la mano, si era un profesional de mucho prestigio, de mucho juicio, tenía una atención diferente de la del chico recién recibido que estaba pagando su derecho de piso. Ahora son todos iguales. Los escritos se acomodan en la bandeja por orden de ingreso y no importa quién es el que le puso la firma, si es un abogado reconocido de un gran estudio o si es un abogado recién recibido que está haciendo sus primeras luchas en tribunales. Y además iguala en esto que está tan de moda, que es la igualdad de género. Hace poco una abogada de la matrícula se me acercó y me dice: doctora, dice, no nos conocíamos, me dice, yo le tengo que agradecer porque usted ha logrado igualarme con los varones. Y entonces yo me quedé mirando y digo, ¿por qué? Y me dice, porque desde que tenemos el sistema, cuando se me enferma un chico o que no puede ir a la escuela, yo sigo trabajando en mi casa. Y dice, yo antes, si teniendo del otro lado un varón, al varón, si se le enfermaba un niño, se quedaba la mujer, pero yo era la que me tenía que quedar. Entonces ahora dice, estoy con mis chicos en casa y estoy trabajando y no se me vencen los términos y no necesito pedirle a otro que me haga los trámites. Y dice, entonces la verdad que son esas cosas que con el devenir de esto a uno le van apareciendo y lo van como sorprendiendo, como diciendo, ¿hasta dónde llega el efecto de la tecnología cuando la incorporamos? ¿Cuántas cosas van cambiando de las cosas cotidianas que a lo mejor uno, si lo piensa en abstracto, no se le ocurren? ¿Cuáles son los factores que hicieron posible esto? Yo le decía que es el mérito de un combo de circunstancias, ¿no es cierto? Voy a tratar de ir más rápido. Hay factores políticos. Sin duda, se ha hablado mucho acá de eso. Tiene que haber una decisión política, una política de Estado. Yo hablo ahí de agenda social y agenda política, porque yo creo que hay una agenda social que es la agenda que tiene la gente, ¿no es cierto? Las cosas que a la sociedad le importan, lo que hace la cosa diaria de la gente común. Y hay una agenda política. En el momento en que se logra que esas dos agendas confluyan, podemos tener una política de Estado exitosa. Cuando la política entiende lo que quiere la gente, lo que la gente le preocupa y tiene como proyección y lo toma y lo hace parte de su política, yo creo que ahí es una política de Estado exitosa. En la provincia de San Luis el tema de la tecnología ha sido central desde hace muchos años. La provincia de San Luis, allá por el año 2004, 2005,
elaboró un plan que se llama San Luis Digital, que es un plan a 20 años. Entonces, en ese plan, ellos está publicado y ahí dice, año por año, los hitos que se iban a ir cumpliendo, y se han ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo todos religiosamente porque es una política de Estado, porque es algo que el Estado provincial lo ha asumido como un desafío de su sociedad, de su gente. Ese criterio de que es una política de Estado y de que toman la agenda social, a tal punto se asumió que en el año 2011 hubo una enmienda constitucional en la provincia de San Luis. Así es. Perdón. Con esa enmienda constitucional se incluyó entre los derechos que se garantizan al ciudadano de la provincia el acceso a Internet. Es un derecho de cuarta generación que la provincia de San Luis lo incorpora específicamente en su constitución de la provincial. Cuando el Estado incorpora un derecho en la Constitución, además de que quede muy bonito, se tiene que ocupar de garantizarlo. ¿No es cierto? Porque si el Estado está reconociendo que es un derecho natural, que es un derecho de todos los ciudadanos, lo tiene que garantizar. Entonces, eso hizo que se construyó en San Luis en el año 2000, más o menos se licitó lo que es la autopista de la información, y a partir de ahí hay una política constante de inversión en tecnología para hacer que el ciudadano común, no solo el de la capital o el de los centros urbanos más grandes, sino toda población con más de 25 habitantes, es lo que se decidió, tiene que tener acceso a Internet. Y eso se sostiene por el Estado hasta el día de hoy. Y el otro factor importante, que es de lo que tanto se habló acá, que es la interoperabilidad. El hecho de que todo el Estado provincial se haya sumergido tan de lleno en lo que es la tecnología, ha permitido que nosotros, como Poder Judicial, interoperamos con los otros poderes, básicamente con el Ejecutivo, que es con el que más relaciones tenemos en el curso de los expedientes, y no con mails, nosotros es expediente contra expediente. Nosotros le hacemos un pedido al Ejecutivo a través de un web service, ese pedido genera automáticamente un expediente en el lado de gobierno, ese expediente tramita internamente en gobierno, y una vez que está concluido vuelve al Poder Judicial e ingresa todo electrónicamente, y de esa manera nosotros hemos eliminado el papel no solo internamente, sino también en nuestras relaciones con el Poder Ejecutivo. Y ese sueño, con Marcela y con la gente de Ciudad y con la gente del Ministerio de Justicia, queremos ver si lo podemos llevar a nivel nacional para que todos los poderes judiciales, con el Ministerio de Justicia, con los registros públicos nacionales que se relacionan forzosamente con todos los poderes judiciales de la República, podamos tener una gran plataforma en la que interoperemos y compartamos, no solo hacer consultas, sino también transaccionar con expedientes. Además de los factores políticos, hay factores económicos. Cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, tiene que planificar, tiene que tener una idea, que acá estamos hablando de mucho dinero, de mucha inversión, porque para sostener esto hace falta invertir, gastar y sostener. No es compro todo hoy y me olvido, es permanente, porque la tecnología avanza, porque las cosas cambian y porque hay que animarse a un cambio permanente y sostenido, y eso implica una inversión importante de parte del Estado. Y los factores jurídicos, somos abogados, o sea, es muy difícil pensar un expediente judicial electrónico si no tenemos un sostén legal que lo garantice, porque si no los abogados somos especialistas en tirar las cosas abajo porque la ley no lo permite, ¿está bien? Entonces tenemos que tener las leyes que sostengan esa idea, que sostengan ese proyecto y que quiten el argumento de ustedes están violando el Código de Procedimiento. Tenemos, las primeras leyes son del año 2008-2009, que son las leyes de notificación electrónica para todos los fueros. Sí, hay una para cada fuero que modificaba los códigos de procedimiento del fuero correspondiente. Después tuvimos en el año 2009 la ley 699, que es la ley de expediente electrónico, que 2 años después la tomó la Nación, que tiene una ley
prácticamente igual. Nosotros no la inventamos, la tomamos de Uruguay, que tiene desde el año 2007 una ley exactamente igual, y es una gran ley para mí porque es la que declara, equipara todo lo que es soporte papel a lo que es soporte digital con firma digital, y faculta, que esto ha sido muy discutido, a la Corte, al Superior Tribunal, a reglamentar el uso del expediente electrónico. Esto ha sido muy discutido porque los abogados empezaron a decir que hay una delegación de facultades del legislativo al Poder Judicial, pero la realidad es que a medida que uno va avanzando y van viendo los beneficios, los argumentos se empiezan a callar. Los factores tecnológicos, como le decía, es la autopista de la información, que es el anillo informático que tiene la provincia, que recorre todo el espectro provincial y cubre ciudades con más de 25 habitantes. Esto se pensó primero como algo exclusivamente para gobierno, escuelas y administración pública. Inmediatamente se conversó desde el Poder Judicial, se entendió y dijeron, bueno, nos pusieron un nodo, nosotros accedemos. Somos Estado, somos gobierno, de alguna forma, el gobierno de la justicia, y entonces se integró todo el espectro público y después de eso se llevó a la ciudadanía, porque tampoco sirve tener una tecnología bárbara en lo que es público y que el ciudadano no tenga cómo acceder, no tenga cómo comunicarse. Entonces esa autopista de la información, que nació como un anillo físico de cable, terminó ahora con una red muy importante de antenas que permiten la conectividad Wi-Fi a todos los ciudadanos prácticamente de San Luis, tienen cómo acceder a los servicios que da el Estado. Y tenemos también un data center de alta tecnología y con una sala de PKI donde se aloja la firma digital. El gobierno necesita firma digital, lamentablemente, por lo menos mientras no cambien las leyes. Así que tenemos una sala de PKI que es en el data center de gobierno, que es la sala donde se mantiene toda la infraestructura de firma digital, que es lo que legaliza y legitima las transacciones que hacemos con el expediente electrónico. El factor humano, que es para mí el más importante y el que atraviesa absolutamente todo. Recién decía Lautaro, 3 meses, 6 meses para implementar, sí, 3 meses, 6 meses, pensando desde la tecnología. Después hay que amansar al ciudadano para que la use, para que la acepte, para que la entienda, y eso lleva un poco más. Y eso, mi experiencia, no tengo la receta única, es mi experiencia. Nosotros hicimos una concientización gradual. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, cuando empezamos a tener los 2 expedientes en paralelo, que es lo que pasa en todos los poderes judiciales. Hay un expediente electrónico más o menos completo y un expediente papel que sigue como siempre. Trabajo doble, todo el mundo lo detesta, porque tienen que hacer las 2 cosas. Entonces empezamos diciendo, bueno, en el expediente papel no se firma más. Los jueces firman digitalmente en el electrónico y en el expediente papel sale la actuación, el proveído, pero sin firma. Más o menos, ¿cuánto hablé? Con una leyenda abajo que dice firmado digitalmente por tu señoría. Fue un impacto fuerte, porque estamos acostumbrados a ver el dibujo de la firma. Fue un impacto fuerte, se acostumbraron, rezongaron, pero se acostumbraron. Después de un tiempo dijimos, bueno, ahora directamente lo que está en el expediente electrónico no se imprime. Los abogados tenían, el que quería y tenía firma digital, la posibilidad de interactuar con el expediente electrónicamente. El que no quería, lo dejábamos que siguiera con el papel. ¿Qué pasó? Que el expediente papel de golpe empezó a tener solamente lo que presentaba el abogado que no quería sumarse al electrónico. Entonces era tan compleja la consulta que forzosamente empezaron a sumarse. Porque llegó un momento que realmente iban a tribunales para ver un expediente rengo, porque le faltaban un montón de cosas. En internet podían ver el expediente completo, pero en el juzgado, en papel, veían nada más que lo que habían presentado ellos. Entonces el trabajo se les dificultaba. Y paulatinamente se fueron sumando todos. Y después capacitar y dar soporte. Capacitar es la única manera de vencer la resistencia, no hay otra. Uno le tiene miedo a lo que no conoce.
con las cosas que uno se empieza a familiarizar, empieza a perder el miedo. Y además de capacitar, no hay que olvidarse de dar soporte, porque esto es permanente, un día aparece un inconveniente, otro día otro, o sea, permanentemente estamos atendiendo el teléfono y solucionando los problemas fuera de hora, porque no solo es en la mañana, es fuera de hora. Hemos tenido que poner horarios, un límite horario, porque si no, no vivíamos. La gente de la Secretaría no tenía un momento de paz, entonces pusimos un horario como diciéndole, bueno, trabajen dentro de este horario, porque si tienen un problema fuera de este horario no vamos a poder auxiliarlos. Termina a las 20:30 el horario de auxilio. Y con eso estamos sobrellevando el impacto. La otra cosa que yo, pensando que son informáticos, digo, ¿qué le puede interesar a esta gente que yo les cuente? Dije, bueno, les voy a contar un poquito así a grosso modo cómo se encaró esto, o sea, cómo se encara un desafío de digitalizar la justicia, cómo se arma esto, cómo hacemos. Entonces, lo que nosotros hicimos, repito, es mi receta. Primero hay que definir el perfil de la persona que va a dirigir el proyecto. Y hay acá una guerra, yo estoy en el foro de informáticos de Junta Federal, nos matamos. Ya han terminado diciéndome que me dan el título de ingeniera honoris causa porque les gané todas las discusiones sobre qué es lo mejor para dirigir un proyecto de estos. La realidad es que puede ser un ingeniero con un abogado que lo ayude, o puede ser un abogado con un ingeniero que lo ayude. Siempre va a tener que ver con las capacidades personales del individuo, ¿no? Mucho más que con la formación que tenga. Tendrá que ser un abogado con la cabeza amplia o un ingeniero que aguante cierto pensamiento estructurado, para decirlo de alguna manera que nos entendamos. Pero hay algo en lo que todos me lo reconocen. Cuando hay que ir a hablar con los que toman las decisiones, los abogados nos entendemos mejor. Es más difícil para la gente. La mayoría de los responsables de áreas informáticas de poderes judiciales son del palo de ustedes, no del mío. Abogados somos 2 o 3 nomás. Pero la realidad es que a todos les costó mucho lograr un diálogo con los ministros de las Cortes, de los superiores tribunales, porque hablan en otro idioma. Entonces es muy difícil el diálogo. Por ahí sí facilita el hecho de que sea un abogado el que tenga que hacer de interlocutor entre la Oficina de Tecnología y el Superior Tribunal o la Corte. En el caso nuestro, como ven, optaron por el abogado. Después, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un desarrollo propio o contratamos? Nosotros, como les conté, teníamos un Clarion, y después de eso, cuando hubo que pasar algo más importante, dijimos, no, contratamos. Licitamos y contratamos una empresa. Al principio de todo este esquema que se ve acá, era realmente la empresa asumió toda la responsabilidad en la primera implementación. Después, cuando hemos ido pasando a versiones más modernas, ya es como que, creo que Lautaro dijo algo así, es como que estamos medio confundidos, estamos tan ya acostumbrados a trabajar juntos que es como que no vemos bien el límite entre el que es de la empresa y el que es de mi oficina. Todos trabajamos juntos, todos nos entendemos, dialogamos, somos un equipo. La verdad, hemos logrado interactuar como un equipo. Esta es la otra pregunta que se hacen los poderes judiciales. ¿Compramos un enlatado? O, si contratamos una empresa, ¿qué contratamos? ¿Un enlatado o un traje a medida? Acá sí lo digo con la experiencia absoluta de los que han hecho otra cosa, el traje a medida, no. Los enlatados espero que no haya ninguno acá, pero en justicia no han dado resultado. Y el equipo profesional propio, que también es otra gran pregunta en los poderes judiciales, cuando contrato una empresa, si formo un equipo o me recuesto en la empresa y que ellos se ocupen de todo. A nosotros nos funcionó muy bien lo del equipo propio, nos ayudó, porque el equipo propio es el que convive con el juez, con el abogado, con la empresa no. Entonces es como que nosotros tenemos ese know-how, esa experiencia, esa cosa de manejar al usuario, que es muy difícil cuando el que lo tiene que hacer es un externo, es alguien que no pertenece al medio. Entonces a nosotros realmente nos funcionó muy bien el formar el equipo propio y hemos ido aprendiendo mutuamente. Nosotros
de la empresa, y creo que la empresa de nosotros también, porque son años de convivencia en los que este trabajo conjunto nos ha enseñado muchas cosas. Después, bueno, la otra gran pregunta, si tenemos una infraestructura propia, si invertimos fuerte en eso o si tercerizamos. Nosotros tenemos, como les dije, la gran ventaja de la enorme inversión en tecnología que ha hecho el gobierno de la provincia, que a nosotros como Poder Judicial, que siempre tenemos presupuestos más acotados, nos ha servido muchísimo para llegar hasta donde estamos hoy, que no todos los poderes judiciales han tenido esa suerte. Nosotros la tuvimos. Y ahora que estamos con un tema de crear un escenario de recuperación de desastre, porque tenemos mucho miedo de tener una caída que sea demasiado larga, porque ¿qué pasa? Cuando teníamos los dos expedientes, el papel y el electrónico, si se caía la conexión o el sistema o lo que fuera, la norma ¿cuál era? Sigan trabajando en papel, cuando vuelve el sistema, cargan todo y actualizan. Ahora tenemos expedientes que han nacido sin papel. Hace 3 años empezamos a despapelizar. Entonces hay expedientes, los jueces, los ministros del Superior Tribunal están dictando sentencias en expedientes sin papel ya, porque son expedientes de 3 años atrás. Entonces, si no tenemos sistema, si se nos corta la conexión, no se puede trabajar ni en papel porque no hay cómo acceder a estudiarlo, a mirarlo, a ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para nosotros, tener el servicio arriba es vital, porque si no hay denegación de justicia, dejamos al ciudadano sin servicio. Así que ahora estamos pensando en nube, pensando en soluciones más potentes para que nos permitan a nosotros la tranquilidad de decir, bueno, duermo tranquila que si se cae, levanto en un rato. Y eso es básico, y hay que pensarlo cuando uno habla de ir al sin papel y al expediente electrónico. Hay que pensar, bueno, ojo, ¿no? Tengo también que pensar qué voy a hacer frente a una situación de corte de servicio. Tengo que seguir dando, porque soy Estado, soy servicio público. No puedo hacer como hace un banco que dicen venga enseguida que se cayó el sistema y uno se va y vuelve enseguida. Nosotros no podemos decir eso. Los nuevos desafíos, bueno, sostener esto, porque uno cuando llega no puede decir, tiene que decir, bueno, ¿y ahora? Y ahora hay que sostener esto de lo que estaba hablando recién, es sostenerlo. Hay que seguir redefiniendo procesos, porque cada día que pasa, esto es como una bomba que tiene un efecto así de onda expansiva, que a medida que pasa el tiempo, todos los días empezamos a ver cosas que no se nos habían ocurrido, y que entonces tenemos que decir, bueno, hay que redefinir esto, hay que buscarle la forma de corregirlo, hay que buscar la nueva forma de trabajar. Por ejemplo, se acabó el cuadernito hace rato. El cuadernito de dónde va el expediente. Yo anoto acá que se lo llevé eso se acabó. Se acabaron las copias. Todavía teníamos jueces que seguían decretando expídanse copias, fotocopia certificada, copia certificada, acompañe copia certificada. Y eso se acabó. ¿Por qué? Porque cuando hay papel uno necesita un expediente para cada uno de los que los va a estudiar. Ahora uno necesita darle a cada uno de esos el acceso al expediente. Y el expediente es uno solo, entonces ya no hay copia certificada, no hay duplicación de nada. Cuando el abogado presenta la demanda o el escrito que sea, que antes traía la copia para traslado, ya tampoco es necesaria la copia para traslado, porque la contraparte lo mira en internet. Son un montón de cosas que nosotros las hemos redefinido, si tienen interés, aunque para informáticos puede llegar a ser muy denso, pero en el sitio web del Poder Judicial de San Luis está publicado. Tenemos un reglamento interno, el Reglamento General de Expediente Electrónico, que lo empezamos a redactar hace ya unos años, y que en la última versión, que la saqué hace unos días atrás, ya es una versión que piensa en una justicia sin papeles. Entonces ahí están todas estas pequeñas cosas que son romper con esa costumbre inveterada de siglos de papel que se acabó y que a la gente todavía le cuesta pensar el expediente en virtual, dejar de pensar en papel. Todavía seguimos pensando en papel para muchas cosas. Eso es lo más difícil y lleva años, no son meses, Lautaro, lamento. Pero, sí. Bueno, y como dijiste, pasión. Uno ama lo que hace y seguro le sale bien. Así que pónganle pasión, que les va a ir bien en cualquier proyecto. Muchas gracias.